¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, la semana que terminó el viernes terminó con un mercado bastante más tranquilo después de las subas del jueves. A nivel internacional sigue habiendo volatilidad y nada está dicho todavía, sobre todo hasta que no se resuelva en lo inmediato la siembra en Estados Unidos, la cosecha de maíz en Brasil. Eh, es cierto que el mercado está atravesando momentos complejos, de gran incertidumbre, pero claramente muchos mejores de lo que se suponía que iba a pasar cuando empezó esta situación tan particular que estamos viviendo a nivel mundial con el tema de la pandemia del coronavirus. Eh, Hace pocas horas, el secretario de Agricultura de Estados Unidos acaba de anunciar que en el transcurso del año fiscal 2021, Estados Unidos va a batir el récord de ingresos por exportaciones de granos y carne. 164.000 millones de dólares serán los ingresos del año fiscal 2021 en Estados Unidos por exportaciones de maíz, de soja, de trigo, de carne vacuna, de carne porcina. ¿Mm? Esos son los datos que ha publicado el propio secretario de Agricultura de Estados Unidos. El récord anterior de Estados Unidos estaba en el año 2014 con 152.000 millones de dólares, es decir, que están exportando 12.000 millones de dólares más que aquel récord, como consecuencia de mayor volumen en algún caso, pero fundamentalmente de los mejores precios que está teniendo el mercado mundial. También el secretario de Agricultura de Estados Unidos dijo que quienes negocien con Estados Unidos deben saber que tienen que asegurarle a los productores y a los exportadores de Estados Unidos el ingreso a sus mercados, a sus países, en condiciones razonables, justas, sin intervención, porque esa es la única forma que las zonas rurales de Estados Unidos van a recuperar la fortaleza que, según este funcionario, deben tener. Secretario de Agricultura de Estados Unidos. A nivel privado, también podemos decir que la actividad está teniendo un gran éxito. En otros países, claramente. En algunos casos, sectores de la cadena en Argentina también lo están teniendo, vamos a ser claros. Pero en estas últimas horas también Cargill, la mayor empresa agroalimentaria o exportadora de agroalimentos a nivel mundial, ha dado a conocer a sus accionistas, a quienes compran sus acciones, sus bonos, que en este año fiscal 2021, a nivel mundial, va a batir récords en materia de ganancias. Ahí tienen el gráfico que presentó Cargill a sus accionistas, según Bloomberg, como consecuencia de las exportaciones de trigo, de maíz, de soja, de carnes. Mientras tanto, en nuestro país estamos viendo otra película, lamentablemente, con errores terribles de parte del gobierno nacional y también con errores, creo yo, si se me permite la expresión, del sector productor, que no logra hacer entender lo que le está pasando. El viernes por la mañana se reunió la comisión de enlace, o lo que se supone que es la comisión de enlace de entidades agropecuarias, representativa de las 4 entidades: CONINAGRO, Federación Agraria, Sociedad Rural Argentina y Confederaciones Rurales Argentinas, y decidieron continuar el cese de comercialización de carne vacuna hasta el miércoles a las 0 horas. La verdad es que el gobierno repite la misma historia de la etapa anterior y el campo repite las mismas respuestas de la etapa anterior. Conclusión, los resultados van a ser los mismos. Escuchamos al presidente atacando al campo todo el tiempo, a los más fanáticos del kirchnerismo atacando al campo todo el tiempo, generando en el conjunto de la sociedad argentina que no conoce a la actividad agropecuaria bronca hacia la actividad y en particular hacia los productores. Algunos integrantes de la cadena jugando al bueno de la película.
Yo hablaba de Judas días pasados, ¿se acuerdan? Ya que hay que saber quiénes son los Judas. Y me voy a tener al comunicado que emitió la Comisión de Enlace, en principio. La Comisión de Enlace prorroga el paro, el cese de comercialización hasta el miércoles próximo, y dice que ve con desagrado que algunos sectores de la cadena cárnica le hayan ido a proponer al gobierno, y esto es cierto, está dicho en el comunicado, le hayan ido a proponer al gobierno que aumente los derechos de exportación. A ver, eso es lo mínimo de las cosas que los muchachos proponen muchas veces. Hace un tiempo, en el gobierno anterior, Seara fue a promover que aumentaran los derechos de exportación del girasol, por ejemplo. Hay una carta de Seara en ese sentido. Tengo copia. También respecto del trigo, estamos viendo lo que está pasando. Hay un acuerdo de la cadena para que no se exporte trigo a costa de los productores y sin participación de los productores, según dicen ellos, salvo lo que está en Argentrigo, que son 5 o 6. Probablemente pase lo mismo con el maíz. Pero la Comisión de Enlace no logró que hubiera acuerdo para que esta medida fuera más contundente. ¿Por qué? Porque hay dos entidades que no quieren saber nada con que se afecte la comercialización de granos, porque tienen entre sus asociados a dos empresas cooperativas muy importantes, ACA y AFA, y me refiero a Coninagro y Federación Agraria, que no quieren saber nada con paralizar la comercialización de granos. Y en cambio, Sociedad Rural Argentina y CRA, Confederaciones Rurales Argentinas, iban por más, querían parar la comercialización de granos. Algunos me dicen, estás loco, no sigas diciendo esto de que tienen que parar la comercialización de granos. No se puede tocar a la soja. A ver, tenemos que ser confiables en el mundo, me dicen. Muchachos, seamos serios. Seamos serios. Yo también quiero que seamos serios en el mundo y que el mundo tenga confianza en nosotros. Ahora, el gobierno cerró las exportaciones de carnes y se cagó en la seriedad de la Argentina. Cuando hacen un paro los trabajadores de la industria aceitera, los trabajadores de los puertos, nadie piensa en la seriedad y en la confianza de la Argentina a nivel mundial. Se paralizan las exportaciones de maíz, de soja, de trigo, de carne, de lo que venga, y también las importaciones. Nadie piensa en eso. No, Carlos, me dicen, pero escúchame, si no cumplimos con los embarques que tenemos ahora, si no cumplimos con todo lo que hay que hacer ahora, los productores van a tener que pagar el costo de todo eso. Sí, claro, como siempre. Como lo pagan cuando hay un paro de los aceiteros, como lo pagan cuando hay un paro en el puerto, como lo pagan cuando hay un paro de los transportistas, como lo vienen pagando desde diciembre del año pasado hasta ahora en el caso de la soja, por los paros que hubo y porque se tomaron otras prerrogativas los compradores. Entonces vamos a ser claros. Resulta que cuando los productores reclaman hay que, cuidado, la seriedad, cuidado, la Argentina, la confianza. Acá no estamos cuestionando un negocio de un día. Estamos hablando, como decía un amigo en un grupo de WhatsApp, de una política de Estado que está castigando a la principal actividad económica de la Argentina. Y si hay un sector de la cadena de las carnes que fue a proponer aumento de los derechos de exportación, hay que decirlo con todas las letras, ¿quién fue? Porque si no, están todos en el baile, ¿no? Hay que decirlo con todas las letras quién fue. Y también hay que decir con todas las letras quiénes estaban por seguir con el paro, pero agregar a los granos en el paro, particularmente a la soja, que eran Confederaciones Rurales Argentinas y Sociedad Rural Argentina, y quienes no, Coninagro y Federación Agraria. Federación Agraria. Paralelamente, también hay que tener en cuenta, algunos me decían, pero Carlos, está el trabajo del movimiento del ganado de cría, está el tema de los feedlots. Yo entiendo todo eso. Yo lo entiendo, y créanme que lo entiendo. Ahora, si se ponen los pantalones para defender algo, hay que hacerlo en serio, no con medias tintas. Cuando Moyano para el transporte, y se caga, y lo vuelvo a decir por segunda vez, en todo lo que pasa alrededor. Cuando se para en los puertos, se para en los puertos, y se hacen piquetes, y no se deja entrar a nadie, y se cagan en todo lo que pasa alrededor. No, porque no queremos afectar a la sociedad argentina que consume carne. Perfecto, yo no les estoy pidiendo que paren en la carne, les dije que pararan en la soja.
que es lo que le duele el bolsillo a todos, pero fundamentalmente al gobierno. Y los productores de soja, lo acaba de informar la Bolsa de Cereales, ya tienen más del 90% de la cosecha levantada. Queda un poquitito. Paren la soja hasta que se arregle esto. Es el único castigo que puede tener el gobierno. Y también sus socios. ¿Por qué no decirlo? Mientras sigamos todos jugando a tratar de sostener una unidad de 4 entidades que ya realmente no tiene mucho sentido a esta altura, lamentablemente, porque hay 2 que parece que no quieren defender los intereses de los productores, o da la sensación, me van a decir, no, porque estamos evitando mayores costos. Insisto, cuando paran los trabajadores, sean del gremio que sean, que afectan al comercio de granos, nadie cuestiona eso y después le descuentan al productor. Esta vez también le van a descontar al productor si hicieran eso, no me cabe ninguna duda, pero sería una inversión para los productores, a diferencia de los demás casos, en donde está pagando la defensa de otros sectores. Aquí estaría pagando su propia defensa, si es que en definitiva tiene que pagar un costo. Que se entienda, yo no quiero que pare nada, pero que el gobierno solucione los problemas, que llame a la mesa de enlace, a la comisión de enlace, que llame a los productores. Me preguntaban por qué el gobierno no negocia con los productores. Porque es muy fácil. El gobierno necesita negociar con quienes traen los billetes, no con quienes los fabrican. El productor fabrica los dólares, los exportadores traen los dólares. Hay una diferencia, además de esa. Los productores son muchos, todos quieren tener razón, todos quieren hablar y todos tienen diferentes posiciones, pero tienen principios. El otro sector de la cadena, los exportadores, claramente, más que principio tienen negocios, y son muy poquitos, y tienen una voz única, que es la que negocia con el gobierno. Y lo que se dice se cumple, es cierto. Hacen negocios. Los productores mezclan política, y ahí se equivocan. Tienen que defender el negocio también. Y la forma hoy de defender el negocio es parar la comercialización de soja, no parar la comercialización de carne. Porque ahí están jodiendo a la gente, es cierto. Y aunque no la jodan, le van a hacer ver a esa gente que los están jodiendo. No hay mucho más para decirles. Esperemos que llegue el miércoles con alguna solución. Yo creo que se va a levantar, miren lo que les digo, independientemente del paro, el gobierno lo iba a levantar igual las exportaciones de carnes. Ahora lo va a negociar con quien lo tienen que negociar, no lo va a negociar con los productores. Los productores también se están cerrando esa puerta tomando esta medida. Insisto, paren la soja si quieren joder en serio. Y joder en el sentido de joder para el beneficio del país. Fíjense lo que les digo. Hay que parar la exportación de soja, hay que parar la venta de soja, hay que parar todo lo vinculado a la soja. Si realmente quieren mostrar la fuerza del campo, todo lo demás no sirve. Todo lo demás no sirve. Y de hecho, fíjense, hasta el propio Ministerio de Agricultura, a través de la Subsecretaría de Mercados, que maneja un señor que se llama Javier Preciado Patiño, ha roto con la tradición que venían teniendo desde la época de Julián Domínguez, que se había restablecido todo el sistema de estadísticas. Hoy el Ministerio de Agricultura es un mamarracho las estadísticas que publica. No publica más las existencias. El CIO Granos es un mamarracho. CIO Granos que creó la administración de Casamiquela con Gabriel Delgado y que es una fuente de información importante por más que muchos no la usen. Hoy eso es un mamarracho. Las existencias de granos es un dato importante, no los publican. Y el subsecretario de Mercados, Preciado Patiño, se dedica a promocionar la actividad de Seara. A ver, disimulemos un poco, muchachos. La Subsecretaría de Mercados se creó durante el gobierno anterior. Tuvo a su frente a Jesús Silveira, con quien yo tuve algunas diferencias al principio. Lo hablamos, lo combinamos. Y Jesús fue un tipo que, a su manera y con sus conocimientos, avanzó en muchos temas. Todo eso hoy está siendo destruido. Lo que creó la administración de Julián Domínguez, de Carlos Casamiquela, de Gabriel Delgado, de Ricardo Bursaile, de Luis Miguel Echeverre, con todas las deficiencias que tenía y que ustedes me habrán escuchado a mí criticarlas, hoy están siendo destruidas por un señor que está puesto ahí, por un ministerio que ha sido loteado, en donde cada uno hace la suya. Tenemos un ministro de Agricultura, una jefa de gabinete, un secretario de Agricultura y un subsecretario de Mercados Agropecuarios. 4 áreas del mismo ministerio que responden, por lo visto, a patrones distintos. A mí el que me preocupa es el que responde a un sector de la demanda, concretamente hacia áreas del sector exportador. Me parece, tengo la sensación, porque veo que a través de sus medios de comunicación él promociona toda la actividad de Seara.
Dejáselo eso, Javier, a que lo haga Ciara. No lo hagas vos, que sos funcionario. Es un papelón. Es un papelón. Pero bueno, son formas de actuar, ¿no? Son formas de actuar. Ojalá la gente entendiera un poquito más de todo esto para que se diera cuenta de dónde estamos yendo. Por eso les digo, esto es mucho más profundo que pelear por un cierre de exportaciones. Es mucho más profundo. Le quedan 2 años y medio a este gobierno, por lo menos. Estamos como estamos. Si vamos a hacer las mismas cosas que se hicieron antes y con las cuales se fracasó desde la actividad agropecuaria, no esperen resultados distintos. Hasta mañana.